Sean ustedes bienvenidos a un programa más de Primer Plano. En la entrada vamos a tratar lo que las primeras planas nos obligan y también la sensación de interés nacional obliga a tratar lo que está pasando en Guerrero. La violencia en ese estado no es algo nuevo, desafortunadamente, viene de mucho tiempo atrás. Pero en estos días, francamente, es imposible no acercarse al tema de Iguala y de una policía local que se enfrenta de nueva cuenta a estudiantes normalistas en 2 ocasiones a balazos y que además ataca a un autobús en donde venía un equipo de tercera división de fútbol de allá de Guerrero con bajas y muerte. Estamos en una coyuntura que se acerca el 2 de octubre de los estudiantes y nosotros aquí también en este canal y conscientes de que la información es parcial, pero estamos en el canal 11, tenemos que meter otro tema de estudiantes y que es de los estudiantes del Politécnico, que ahorita tienen paradas a varias escuelas y que están impugnando reglamento interno y plan de estudio. Ese otro punto es importante. Y queremos también ya al final hacer referencia a un dirigente del 68 que ya no está con nosotros. Esos son los temas a tratar en esta primera parte del programa. Me parece absolutamente inquietante lo que ocurrió en Iguala, porque son hechos absolutamente reprobables. Por supuesto que la policía dispare contra cualquier colectivo es, digamos, inaceptable. Más recordamos que en otro momento de la historia, aunque no fue la Policía Municipal de Iguala, sino la Ministerial de Guerrero, ya habían disparado con fuego real en contra de manifestantes de Ayotzinapa. ¿Se acuerdan aquella, digamos, trifulca en la autopista del Sol? Bueno, volvemos a tener un episodio, pero sigue siendo, yo no sé si ustedes tienen claro, profundamente enigmático el episodio. Porque tienes por un lado el ataque a los estudiantes que habían secuestrado un autobús de la Normal y tienes ahí efectivamente muertos, pero después viene el ataque a este equipo que me parece recordar que se llaman los Avispones de Iguala, donde tú no ves absolutamente ningún tipo de conexión. Hoy veía en el periódico Milenio concretamente, está la hipótesis que hay apuestas ilegales que se hacen en ese circuito de la tercera división, no tenía absolutamente ninguna idea, pero en cualquier caso no me casa que hayan efectivamente, por un lado, esa policía se hubiese lanzado sobre los estudiantes de la Normal y al mismo tiempo hubiese ido a disparar de una manera absolutamente atroz en contra de un equipo de fútbol. Los dos actos son reprobables, pero en el caso de los estudiantes podría decir, bueno, pues estaban tratando de contener un acto que en este caso la policía pudo haber juzgado como inaceptable. Subrayo, no deberían reprimir con fuego real ese tipo de cosas, pero lo del fútbol me parece absolutamente increíble. Y si a eso agregamos el asesinato en un hotel de Acapulco, en la Quebrada, del secretario general del PAN, señor Braulio, no me acuerdo qué, Maganda, la verdad es que el panorama el fin de semana en Guerrero sí pinta particularmente inquietante. Sí, porque... perdón. No. Adelante. Efectivamente, como ya decía Lorenzo, la violencia en Guerrero es pues centenaria, ¿no? Tiene ya mucho tiempo. Y por otro lado, estamos viviendo en los tiempos que corren, en las últimas semanas, un incremento de la violencia o un renacer de violencia que aparentemente se había frenado. Con estos elementos que ustedes han mencionado, habría que decir que en Iguala la policía municipal no solo enfrenta balazos, sino que mata a 6 y hiere a 17. Estamos hablando de algo muy grave. Por eso están detenidos 22 policías municipales ya. Van a ser juzgados y ya está habiendo otro tipo de manifestaciones que tienen a Guerrero pues muy en tensión, digamos, porque los familiares de las policías detenidas están yendo a protestar para sacar a sus
Entonces dicen, bueno, ¿cómo vamos a combatir al crimen organizado o a las manifestaciones? Si nos van a meter, ya nadie va a meterse en esto. En fin, estoy viendo las argumentaciones porque hay una violencia que se ha permeado en la sociedad y es de un conjunto muy amplio de población, además de este crimen del secretario general del PAN en Acapulco, que cometido en Acapulco, en un hotel de Acapulco, en presencia de sus familiares. Estaban en un hotel, en un restaurante que es El Mirador, donde se tiran de clavados y van muchísimos turistas en la quebrada. Estamos hablando de algo que pues, va dando una tonalidad y otra a esta violencia terrible en Guerrero, que no sabemos a dónde va a parar. Incluso ya está pidiéndose por muchos la renuncia del gobernador del estado, que es un expriista, ahora perredista, como tantos, y pues vamos a ver en qué concluye este asunto. Para buscarle una explicación, creo que es útil comparar lo que está pasando ahora con el movimiento estudiantil del 68. Lorenzo se refería a la muerte de Raúl Álvarez Garín, un líder histórico. Enviamos condolencias a su familia. Pero si se recuerda la violencia del 68 y grabamos en uno de los focos de rebelión estudiantil, la Politécnica, que fue muy aguerrida en el movimiento del 68, era una rebelión contra un Estado fuerte, unificado, que controlaba el presidente de la República y por tanto la represión del 2 de octubre fue una represión ordenada por el presidente de la República, en donde envió un grupo de pistoleros a disparar contra estudiantes, policías y soldados. Que asumió la responsabilidad en un informe presidencial. Sí, pero bueno, no asumió la responsabilidad histórica, jurídica, política. De la emboscada. No la asumió porque se supo años después, cuando se dio a conocer, Julio Scherer García dio a conocer el testamento de Marcelino García Barragán, que era secretario de la Defensa. Lo que estamos viendo ahora es la expresión de un Estado o de las instituciones de un Estado en descomposición. Porque en Guerrero lo que vemos es la policía municipal, que por razones que desconocemos deciden disparar contra unos estudiantes que habían secuestrado un autobús. Luego está el asesinato de un dirigente panista en Guerrero y de un dirigente o de un diputado priista en Jalisco, en Guadalajara, ambos con connotaciones del crimen organizado. Y frente a, si a eso sumamos la movilización del estudiantado del Politécnico en estos días, lo que observamos es que cualquier incidente se sale de los cauces porque no existen unos cauces adecuados ni para canalizar las protestas y quienes gobiernan tampoco parecen contar con el control de su aparato gubernamental, porque aquí hay una rebelión contra la rectora o la directora general más bien del Politécnico, frente a lo cual, a un reglamento que busca aplicar, frente a lo cual tiene que salir el secretario de Gobernación a instalar una mesa de diálogo para intentar desactivar el movimiento estudiantil. Es por la puesta en marcha de un nuevo plan de estudios en ingeniería. Vamos, las dos cosas. Por lo que sea. Vamos, por un motivo o por otro, independientemente de la razón, hay efervescencia, hay inquietud, hay insatisfacción y enojo por la manera como se conduce lo público, el sector público. No quiero, puede ser del PRD, del PAN, del PRI, da lo mismo, o el Partido del Trabajo, de quien sea. Y la respuesta muestra una descomposición, ese es mi argumento. Mientras en el 68 las protestas se enfrentaron a un Estado unificado y fue una política de Estado, ahora es un Estado desagregado, desorganizado y degradándose. Es muy buen punto ese, Sergio. En el 68 hay varias explicaciones. En cualquier caso, la explicación fundamental es que la iniciativa la tiene el Estado. Desde el momento en que inicia la represión, los granaderos
contra estudiantes en la Ciudadela y luego el 26 de julio, etcétera, el Estado lleva la iniciativa. ¿Hasta dónde quiere ir? Aquí parece que no hay iniciativa. En cualquier lado puede saltar la liebre. ¿Qué hace una policía local disparando 2 veces? Porque una vez, tú lo decías, Leonardo, es cuando secuestran un autobús, que en la historia de los estudiantes secuestrar autobuses es algo de lo más común. Sí. En la segunda ya no estaban en el autobús, estaban dando una especie de conferencia de prensa cuando van y les vuelven a disparar. Aquí en el Politécnico es cambiar un plan de estudios. Yo no sé si esté bien o esté mal, porque no nos han explicado suficientemente bien al público qué es lo que está pasando, pero sí se hace justo cuando se va a venir la celebración del 2 de octubre, que es, bueno, lo menos que se necesita en el 2 de octubre es estudiantes movilizados. Ahora ya tienen en Guerrero, aquí, 2 razones. Y el secretario Osorio Chong entra rápido porque no quiere que esto se le desborde, pero en realidad ya se le desbordó. El hecho de que él tenga que entrar es que ya se desbordó. Está tratando de contener esta situación, que luego se agrega a un montón de otras cosas que llevan a descontento, lo de Sonora, la contaminación del río, la irresponsabilidad de empresarios, que la economía no funciona. Pareciera que en este momento cualquier incidente, cualquiera, que puede estar relativamente alejado del corazón de la política, se puede venir así, politizarse, porque el Estado está muy fragmentado. Y coinciden en el tiempo, pero yo veo, digamos, 2 fenómenos de naturaleza diferente, o 3. Por un lado está este tema del Politécnico Nacional, que es efectivamente una confrontación por un reglamento y por el plan de estudios. El plan de estudios hoy se anuncia ya en prensa, que se pospone sine die, o sea, hasta nuevo aviso, y el reglamento está ahora en internet. Hay un cuestionamiento por parte de la comunidad de que se había aprobado con nocturnidad y sin consultar a los interesados. Veo ahí un problema de operación política que coincide fatalmente con el 2 de octubre, coincido plenamente con su análisis. Veo por otro lado una torpeza que sigo sin explicarme de la autoridad de Iguala, de mandar matar a la gente así a mansalva. Es decir, me resulta increíble decir, a ver, puedes tener tú una bronca con los normalistas, pero por los avispones de Iguala, ¿qué tendrán que ver en eso? Y luego veo la pista del crimen político. Es decir, yo ligo, aunque no tengo ni idea qué puede estar detrás del asesinato del dirigente del PAN en Guerrero, con lo que ocurrió en Jalisco. Llevamos una semana con el tema del diputado Michel sin que tengamos una hipótesis válida de qué es lo que ocurrió. Finalmente hemos visto todos cómo lo secuestraron, cómo se lo llevaron, sí, y no tenemos todavía una hipótesis clara de si está vinculado con su desempeño político o no. Por tanto, veo pistas que me recuerdan, perdón que esté memorioso, pero lo que ocurrió hace 20 años. O sea, este fin de semana recordaban el asesinato de Ruiz Massieu, que queda todavía nebuloso, a pesar de todo lo que se comentó ayer. Por tanto, veo 3 pistas diferentes o 3 temas diferentes que coinciden en esta semana. Un rasgo común es la ineptitud y la falta de control de las policías, tanto la de Jalisco como las de Guerrero, y son de signo político radicalmente diferente. Yo quisiera nada más sumarme al pésame, a las condolencias a la familia de Raúl Álvarez Garín, que fue compañero mío diputado, gente muy querida de este Politécnico Nacional, donde salió graduado como matemático, y simplemente decir que es una tragedia para el movimiento democrático nacido en 68, la que hemos tenido con la muerte de este gran activista. Hay pocas biografías de congruencia. La de Raúl Álvarez Garín es una de congruencia. Pero bueno, nos tenemos que ir a un corte. Espérenos que volvemos con temas igualmente importantes. Voy a abordar el tema de Tlatlaya comparándolo con el 2 de octubre de 1968, porque la primera explicación que dio el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz es que había sido un enfrentamiento.
y que los estudiantes habían disparado primero. Exactamente lo mismo que se aseguró después de la muerte de los 22 jóvenes entre 15 y 24 años, todos de Arcelia Guerrero, salvo uno mexiquense, que había sido un enfrentamiento, tesis secundada por el gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, el Procurador General de la República y el Ombudsman, o el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plasencia. En esta mesa expresamos hace ya meses, porque el hecho sucedió en junio, hace 3 meses, y aquí expresamos nuestras dudas porque realmente no resultaba lógico que en un enfrentamiento hubieran herido un soldado y hubieran muerto 22 delincuentes. Nos parecía sospechoso, lo dijimos, pasó. 2 meses y medio después, el 19 de septiembre, un periodista de investigación freelance de español, por cierto, Pablo Ferri, publica un reportaje devastador porque incluye las declaraciones de una de las jóvenes supervivientes, una tal Julia, que dice que asegura que de ninguna manera fue un enfrentamiento, sino fue una ejecución, que los soldados los agarraron, los pararon y los iban fusilando. Con eso bastó para que se desencadenara un escándalo monumental en México y en el exterior, porque se puso en entredicho a las instituciones. Hay que reconocer que el ejército salió inmediatamente y dijo, pues ya se detuvo a los pocos días, ya se detuvo a un oficial y 7 soldados, y a partir de ahí viene una discusión de fondo que solo enuncio. ¿Estamos ante un hecho aislado o un patrón? Vamos, ese es el punto fundamental porque si es un patrón, estamos reconstruyendo el México del 68 en el cual el Estado sí agredía violentamente a quienes pensaban diferente. Si es un hecho aislado, que entonces es una situación diferente, porque fue el resultado de la iniciativa de un funcionario y algunos soldados o de algunos oficiales. En todo caso, lo que sí es evidente es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no cumplió con su tarea de ser la voz independiente que documenta y da una opinión ética sin validez jurídica en la cual establece qué pasó en Tlatlaya, porque al día de hoy es una de las grandes interrogantes. No me refiero a la ejecución, sobre la cual parece no haber dudas, sino sobre el significado que tiene esta ejecución de 22 jóvenes. Yo tomaría esta disyuntiva que planteas, inclinándome por la hipótesis de que se trata de un patrón y no de un hecho aislado, como ha declarado el secretario de Gobernación, por cierto. ¿Por qué? Hay un artículo muy interesante, muy bien hecho, que está basado en una investigación que hizo el CIDE, que publica hoy Jesús Silva Herzog, en el sentido de dar cuenta de una serie de enfrentamientos en los que participan la Policía Federal, el Ejército y la Marina. En estos enfrentamientos va dando cuenta con índices de que por cada muerto de los delincuentes o de los presuntos delincuentes hay N muertos, y conforme va avanzando de la policía al ejército y luego a la marina, va creciendo el número, por lo cual yo creo que ahí hay un patrón en donde es, bueno, entren y disparen. Esto es algo que una policía, pues más o menos naïve, como podríamos decir, de la de Iguala, entra disparando, porque es un patrón que se está comunicando. Este estudio del CIDE es muy interesante y lo reproduce en forma muy sintética Silva Herzog, hablando de cómo hay una especie de reacción de las fuerzas del Estado, de las Fuerzas Armadas del Estado, estas 3 federales, la policía, el Ejército y la Marina, en donde cada una de ellas va arrojando más muertos del otro lado de los delincuentes.
Y debo decir, porque esto lo he comentado en varias reuniones familiares, más particulares, trae el beneplácito de la ciudadanía. Dice, ya está bien, que no tengan consideraciones, que detenganlos y juzgarlos para luego los suelten, o se escapen de la cárcel, que los maten de una vez. Es decir, hay una especie de consenso de la ciudadanía, al menos parcialmente, en el sentido de que este ya es un patrón de ya pónganse con mano dura y vayan a atacar esto. No es un asunto excepcional, no es una golondrina, como sugiere el secretario de Gobernación, sino que me parece la hipótesis más puntual, la del patrón de ataque del Estado al crimen organizado. No más que golondrina sea un sopilote. No, a mí me parece que tanto si es un patrón como el hecho en sí mismo, que es lo que nos propones analizar, es delicadísimo. En primer plano no tenemos el recurso técnico de remitirnos a lo que decíamos en aquel programa, pero recuerdo nítidamente todas estas declaraciones del presidente de la Comisión de Derechos Humanos sobre el respeto a los derechos humanos, diciendo que en los últimos años no había tenido absolutamente ninguna queja del ejército. Uno decía, ¿a qué viene este cambio? ¿O cómo se explica este cambio tan radical? Y bueno, entre otras cosas es porque él estaba trabajando, la dependencia estaba trabajando ese tema junto con las Fuerzas Armadas, entonces tenía interés en decir, mire qué exitoso mi programa, ya no hay ni siquiera una denuncia sobre el particular. Pero ateniéndonos a lo que sabemos, efectivamente el reportaje de investigación nos demuestra que se trató de una ejecución y lo que tenemos entonces es una cuestión muy delicada, porque son varios meses en los cuales la autoridad, incluida la Comisión Nacional de Derechos Humanos, comparten la visión y no establecen responsabilidades. Yo estoy de acuerdo contigo, Sergio, en que el general secretario hace lo apropiado, en decir, a ver, que se establezcan las responsabilidades, que me detengan, creo que hay 7 detenidos ahora, y que investiguen a 22 más, pero tuvimos 3 meses en los cuales la autoridad federal, la autoridad local estuvieron, e incluso la Comisión de Derechos Humanos, tenemos la evidencia casi cierta de que fue una confrontación, un enfrentamiento. Por lo tanto, en este caso, perdón que insista, el tiempo sí cuenta. Es decir, tú tienes todo el derecho a decir, oiga, yo en este caso usé todas mis facultades para castigar a un subordinado mío que se pasó de la raya, ¿no? Como en el caso que comentamos hace un rato de Iguala, es decir, si hay un responsable que diga, a ver, ¿quién autorizó a los policías que dispararan? Pero si 3 meses después viene la investigación y se demuestra que los policías de Iguala, como en este caso los militares, los mataron casi a sangre fría, perdón que traiga ese tema, pero sí creo que el tiempo en este caso cuenta. Y yo también me preguntaría por el ejército. El ejército al principio nada más nos informó de un enfrentamiento. No, claro. Es después, pasado un tiempo, el ejército tenía la información a las cuantas horas. Otro punto que es importante, no me pasa por la cabeza que un teniente haya sido el responsable. El teniente es un oficial joven, generalmente recién salido, bueno, primero fue subteniente, acaba de pasar unos cuantos años, salió del colegio militar, están completamente sometidos a la obediencia. En caso de que no sea un patrón, sino una situación aislada, tampoco me convence que sea nada más un teniente. Y por lo que decía Francisco José, de que la sociedad ya está como harta y dice, sí, que los maten, al estilo de Montiel, los derechos humanos son para los humanos y no para las ratas, y a las ratas hay que matarlas, llevado en esa línea, pues no estamos muy lejos del nacionalsocialismo, en donde una sociedad se le convence de que hay una parte de ella que es muy desagradable y que hay que acabar con ella. Sean los comunistas, los socialdemócratas, los judíos y los gitanos. Y la sociedad puede en algún momento estar convencida, sí, que acaben. Pero eso es echar por tierra una de las construcciones más largas, difíciles y exitosas del mundo occidental. El derecho, el Estado de Derecho, todos tenemos, al menos que nos dejen la presunción de inocencia y de defendernos antes de que nos disparen. Aquí es disparar y luego pues después viriguan. A ver, ese era un chiste, un mal chiste de la revolución. Primero los ajusilan y luego viriguamos. Pero ya se cumplió 100 años del inicio de la revolución y seguimos igual. Es absolutamente
inaceptable, pero también hay que cuestionar a la sociedad mexicana de lo permisiva que llega a ser a veces con sus prejuicios. Calderón se basó en eso. Es un enfrentamiento entre ellos y entonces no discutan, entre más muertos haya mejor, porque así se acaban más rápido. Pues no, señora, así se acaba más rápido el Estado de Derecho. Qué tema tan difícil, pero empezando sí hay una aceptación tácita de esta visión de exterminio que también utilizó Calderón, porque él los calificaba de ratas, alacranes y cucarachas en varios discursos, no solo Montiel. 3 o 4 consideraciones muy breves. Yo considero, no que no haya un patrón, pero tras el patrón no está una política de Estado como había en el 68. Vamos, que ese es un matiz importante porque San Fernando 2010, ahí no fue el ejército, sino que fueron los Zetas con la tolerancia luego de la Procuraduría General de la República que no investigó. La desaparición de 300 personas en Allende, Coahuila, tampoco fueron las Fuerzas Armadas, fueron los Zetas y el gobierno del Estado que no investigó. Ha habido casos, por supuesto, en los que interviene el Ejército o la Marina, pero yo creo que el impulso de las dependencias federales, estatales, municipales, ante una masacre como la que estamos comentando ahora, las que estamos comentando ahora, es a responsabilizar a los otros, a las víctimas. Es decir, ellos tuvieron la culpa en el razonamiento de Montiel y de Calderón. Y ahí es donde, sin quitarles responsabilidad, por supuesto, y si se olvida mejor, las instituciones que deberían velar por las víctimas no lo hacen. Ese es el hueco que permite que sucedan estas barbaridades, porque en el 68 no había Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es más, en Bellas Artes, el 10 de diciembre, se celebraron los derechos humanos sin mencionar Tlatelolco. Ahora sí hay, pero no funciona. Y ese huecote es lo que permite y facilita que se le eche tierra y se responsabilice a las víctimas de su muerte. Pero pues se nos acabó el tiempo, creo que va a dar para bastante este asunto. Regresamos. Bueno, y el día de mañana el Senado de la República inaugurará un seminario que tiene un título, debo confesar, extrañísimo, Unidad Nacional y Federalismo, en el cual, bueno, pues como usted sabe, ha habido una polémica, como ustedes saben, una polémica muy fuerte entre los senadores, los panistas están molestos, no están seguros de acudir efectivamente al evento, un sector del perredismo dice, oiga, ¿cómo es posible que el presidente Barbosa del Partido de la Revolución Democrática se le ocurran las dos ideas, ambas altamente polémicas? Una, invitar al presidente de la República. Él dice que no lo está invitando al recinto, sino lo está invitando al patio del Senado de la República, lo cual no violenta, digamos, la tradición. El presidente solo va al Senado cuando la Belisario Domínguez. Y la segunda es esta idea de discutir desde la unidad nacional algo. A mí me parece que pues, esto tiene tintes alemanistas, ¿no? Esta época en la cual se buscaba la unidad a toda costa. Me da terror que volvamos a esos tiempos. Cuando pues, nos ha costado mucho instalar el pluralismo. Además me parece una pésima idea, una idea fallida, el que la izquierda proponga esto, ¿no? Yo digo unidad nacional para pelearnos contra quién. Nos ha costado tanto instalar el pluralismo en nuestra vida política y reconocer que las distintas visiones contribuyen a tener un México pues, un poquito más saludable que el que teníamos entonces. Yo no sé si fue un desliz, una tontería, pero en ambos casos me parece, ese es mi punto de vista, que es una de las peores ideas que ha tenido el Senado de la República. Una, invitar al presidente y generar una discordia entre senadores, y la otra, sacar pues literalmente del desván de los recuerdos esta idea de la unidad nacional. Me subrayaba Barbosa el día de hoy, oiga, unidad nacional es el pacto federal, no lea usted otra cosa, pero a lo mejor tiendo a ser mal pensado. No sé cómo lo ven ustedes. No, yo tengo una interpretación muy amplia, tal vez algo polémica. Primero, hay conceptos que están cargados de historia, y el de unidad nacional, ya lo sabemos, nace en la Segunda Guerra Mundial, Ávila Camacho, y a partir de ahí se la agarran y todos teníamos que estar unidos en torno
al señor presidente de la República, que encarnaba todas las virtudes y todas las instituciones. Yo creo que lo que se expone Barbosa es la nostalgia por el presidencialismo y el líder carismático. Sigue la izquierda sin poder asumir plenamente su vocación democrática y trasladan al líder carismático, sea Cuauhtémoc, sea Andrés Manuel López Obrador, y en su ausencia al señor presidente de la República, la resolución de los problemas. Entonces tenemos que unirnos en torno al presidente cuando la esencia de la democracia es disentir de la autoridad de una manera civilizada, con argumentos, pero no invitarlo además a inaugurar un seminario. Vamos, suena más al servilismo de la vieja escuela, en el cual el presidente tiene que ser el ajonjolí de todas las inauguraciones. Y a Peña Nieto le gustan inaugurar todo lo que sea inaugurable. Le gusta el ajonjolí. Dos cosas, dos observaciones. En primer lugar, un seminario es para discutir. Un seminario es para que choquen las ideas, para que salgan nuevas ideas de allí. Y aquí no se va a discutir con el señor presidente. Él va a hablar y nadie va a discutir. O sea, es el antiseminario. Es la esencia contraria. La unidad nacional que nació con la Segunda Guerra Mundial fue una coartada muy buena para Ávila Camacho, para acabar con el cardenismo, y todos nos unimos en torno a un peligro, porque era el peligro de las fuerzas antidemocráticas. ¿Quién le iba a decir que en México no había democracia, pero nos uníamos contra las fuerzas antidemocráticas que iban a atacar al país? Entonces la unidad nacional se hace originalmente por eso, porque la patria está en peligro. Aquí es la nostalgia por el Pacto por México, porque como ya se les acabó, entonces ¿de dónde vamos? Pues vamos a conseguir otra cosa donde nos unamos. Es muy mala idea porque, como dice Sergio, está cargado de historia, y la historia es que ese pacto por la unidad nacional sirvió de excusa para acabar con la izquierda. Y todo aquel que disintiera de la política conservadora de Ávila Camacho y luego de Alemán era acusado, o podía ser acusado, de estar atacando a la patria. ¿Sí? Entonces la patria se hizo lo conservador. Cualquier cosa que no fuera conservador era atacar la esencia. Así que, francamente, entre las muchas excusas que se pueden tener para hacer un seminario, invitar al presidente, pues esta vez falló completito. A mí me hubiera gustado, claro que mis gustos están fuera de este escenario, no son política pública, que convocaran. No, pero a lo mejor alcanzamos a hacer alguna mella por ahí. Me hubiera gustado que convocaran al presidente de la República para justificar o fundamentar esta iniciativa que acaba de entrar al Congreso de crear la Fiscalía de la Nación. ¿Por qué? Porque la Fiscalía de la Nación se inscribe en este momento que hemos estado describiendo en bloques anteriores y durante mucho tiempo sobre la violencia, sobre los delitos, la administración de justicia, la persecución. Es parte de la reforma del Estado que da autonomía al Ministerio Público, lo convierte en Fiscalía, no va a haber Procuraduría, y la convierte en una Fiscalía por 9 años, no por 6, como se hace normalmente el nombramiento de un procurador, o menos si lo cambian en la mitad del sexenio, como ha ocurrido tantas veces, sino que fueran a discutir cuál es el tema de fondo en esta iniciativa de la Fiscalía, que ya entró la iniciativa. Y como es una iniciativa del Ejecutivo, sería bueno que fuera el presidente a discutir y inaugurar una discusión o una serie de respuestas a los fundamentos que tiene esta ley, que tiene cosas muy interesantes. Esto de darle autonomía a lo que era el Ministerio Público y se convierte en Fiscalía Nacional. Y va a repercutir en fiscalías de los estados. Todo esto es algo que podría ser mucho más justificativo de una convocatoria al presidente de la República en un momento como el que estamos viviendo, y no esta que es una farándula realmente para ir a discutir quién sabe qué desde el punto de vista de
una unidad ilusoria, ¿no? Yo veo dos problemas, lo dijeron los senadores la semana pasada. A ver, si digamos el ceremonial y la relación de las instituciones, que no es de yo voy a invitar a un señor a que sea ponente en un seminario para que discuta, o el tema federalista o el tema que propone Paoli, o sea, finalmente estamos hablando de instituciones cargadas de simbolismo. O sea, el hecho de que vaya el presidente al Senado tiene muchísimas implicaciones y todas ellas en este momento político poco favorables. Me parece que el Senado podría abrir una discusión mucho más útil en dos temas que le son consubstanciales. Uno es la política exterior. Conste que yo coincido con el anuncio que Peña Nieto hizo en Nueva York de que México participe en las operaciones de mantenimiento de la paz, pero no parece que ni siquiera haya consultado al Senado, que en una estructura federal tutela la política exterior. Ese es un tema. Y el otro, que sí es muy sensible, el pacto federal se nos está cayendo a pedazos. Tenemos municipios disfuncionales, ya platicaban ustedes de la reforma del DF la semana pasada, en donde dices, a ver, a una mala idea le sigue otra peor, y ciertamente el funcionamiento del Estado está empezando a abonar a que el centralismo político es la solución de los problemas de este país. Y yo creo que no necesariamente va por ahí. En consecuencia, en vez de estar pensando en seminarios para inaugurar los escudos de los estados y en cuestiones de puritito europeo que solo generan discordia, creo que el Senado podría ocuparse en esos temas fundamentales, los cuales creo que el Ejecutivo, dicho sea de paso, le está invadiendo funciones. Eso fíjense que Leonardo dice que él está de acuerdo con lo de las misiones de paz. Leonardo, pero bueno, una opinión. Si hubiera paz en México, sería muy bueno que un país en paz, digamos Costa Rica, para ponerlo, o Uruguay, mande a su parte de su pequeña fuerza armada a imponer la paz, pero estamos hablando de un país donde no sabemos si en Tlatlaya esas fuerzas armadas que podrían ir a imponer la paz en otra parte la impusieron allí, la paz de los sepulcros. Primero hay que arreglar las cosas aquí adentro y ser candil de nuestra casa, aunque la calle esté un poco oscura. Y ahí no estoy de acuerdo contigo, Lorenzo. Creo que la presencia de Fuerzas Armadas, nuestras Fuerzas Armadas en misiones de paz, serviría para una oxigenación y un enganche con el pensamiento militar de otros países más democráticos que nosotros, pero, en fin, parece que el presidente ya lo decidió y con un Senado tan servilón como el que tenemos, tan facilón, pues sí habrá misiones de paz. Ahora bien, un pronóstico, grabamos este programa a las 12:30, 1 de la tarde aproximadamente, pero si los precedentes sirven de algo, no debería extrañarnos que el presidente cancele su participación bajo algún pretexto, porque es uno de esos políticos que no se arriesga, y no creo que vaya a ir al Senado en donde hay un grupo de senadores del PAN y otros del PRD que en estos momentos dicen que van a protestar. Laida Sansores. Laida Sansores, Dolores Padierna, Javier Corral. Entonces, creo que se encontrarán alguna manera elegante para no ir, o bien negociarán con los díscolos algo para garantizar que haya paz, pero un iberoamericanazo pensando en la 12 de mayo o 10 de mayo del 2012, cuando se le salió de las manos el mitin, la reunión, el encuentro con la comunidad estudiantil del Ibero, no creo que lo vuelvan a repetir. Yo que estás pensando en la cumbre iberoamericana, dije, ¿y eso qué pasó? No. No, bueno, pues vamos a ver si eso ocurre, como tú dices, no tenemos todavía la información. De hecho, lo que sí sabemos es que el presidente canceló su participación hoy en Guerrero, a partir de los hechos que comentábamos en el primer bloque. Pero veremos, yo hago votos porque el Senado haga lo que tiene que hacer y que también las instituciones se dediquen a trabajar mucho más que estar haciendo estos ceremoniales de culto a cosas que en otro tiempo de la historia tuvieron su razón de ser, pero que ahora recuerdan a la naftalina por todos lados. Les provocamos una pausa, regresamos en un instante. Vamos a tener ahora un bloque un poco, tal vez, más aburrido o menos interesante, porque
plantearé los problemas en los que está incurriendo el PRD en diversos aspectos. Uno es la demanda que ha gestionado desde Argentina con sus abogados, Carlos Ahumada, diciendo que ha prestado al PRD 400 millones y que se han acumulado de entonces para acá, cuando era dirigente nacional del PRD Rosario Robles, 120 millones de intereses, de tal manera que la demanda es por 520 millones de pesos. Y esto no es gratuito, porque ya el PRD tuvo que poner una fianza de 7 y pico millones, casi 8 millones, para que no le toquen sus prerrogativas del IFE, porque a lo que se están yendo los abogados de Ahumada es a tomar las prerrogativas del PRD en un periodo preelectoral. Sería una desgracia pavorosa la de que tuvieran que tomar, aunque sea a parcialidades, pues prerrogativas de un partido político nacional como el PRD. Esto puede traerle algún tipo de problemas. Otro problema es que el día 5 de octubre, si no me equivoco, van a elegirse a los dirigentes del PRD, y esta es una elección que, como se sabe, es indirecta, la hace el Consejo Nacional del PRD, en cuyo seno las mayorías están apoyando, una cuarta parte, dicen, de los votos del Consejo Nacional o algo así, son los que van a apoyar a Carlos Navarrete, que es el candidato más viable, según parece. Pero hay otras corrientes, finalmente. El PRD es un partido de tribus, de corrientes que se agarran del chongo, y a pesar de la intervención del INE para hacer unas elecciones internas para consejeros nacionales, que son los que van a elegir la dirigencia, pues está habiendo algunas corrientes que se han unido para denunciar y para impugnar la designación de la dirigencia nacional. Esto en un periodo postelectoral a punto de iniciarse el proceso de 2015, que empieza este mes de octubre. A mí no me parece en absoluto aburrido el tema. El proceso interno del PRD yo creo que le salió bien. Es un proceso que descompusieron. En vez de elegir un dirigente, eligieron un montón de células. Entonces los que impugnen podrán impugnar políticamente. Algunos están muy enojados, pero tendrán que impugnar a consejero en tal o cual entidad. En fin, pareció una operación política muy impresionante por el número. Y bueno, los chuchos demostraron, y las otras corrientes, que ellos controlan la estructura. Eso no quiere decir que electoralmente sean eficaces y la gente esté con ellos, pero controlan la estructura. El otro tema que me parece mucho más interesante es que sí valdría la pena que este país rediscutiera el modelo de financiamiento de los partidos políticos. O sea, quitemos los nombres, Ahumada y todo lo demás, y digamos, a ver, un empresario está diciendo que le dio tanto dinero por la vía privada a un partido político. Olvidémonos de que es el PRD. Es una situación completamente anormal. Por supuesto está todas las obras que recibió y todos los beneficios que recibió. Pero bueno, en este país teóricamente hay un modelo de financiamiento público. Todo esto no debería existir y estamos entrando a un problema muy serio porque los partidos políticos hablan incluso de la unidad nacional y tenemos un elefante en la mesa. Decimos, oiga, ¿y en qué momento vamos a hablar de estos financiamientos inapropiados? Desde grupos económicos hasta, y lo acabamos de ver en Michoacán, y perdón que regrese al tema, financiamientos directos del narco. Es decir, nos vamos a seguir haciendo tontos con P con el tema del financiamiento de los partidos y decir, bueno, pues así es la democracia mexicana, ¿qué quiere? O tomar en serio el que finalmente un señor está diciendo, oiga, yo les presté el dinero, independientemente de quién sea el personaje. Por tanto, sí me parece un tema muy serio. Y la elección, el evento que viene, Navarrete aparentemente ya tiene todo muy controlado. Él está seguro de que el 70% de quienes finalmente van a decidirán por él. Está muy confiado en ganar las elecciones presidenciales que vienen, ¿cuándo? En el 18. Y que el partido está, pero... viento en popa. Viento en popa. Esto viene en un artículo que apareció ayer en la revista del Reforma. Es una larga entrevista con Navarrete y al lado viene un análisis del electorado del PRD, del especialista que tiene Alejandro Moreno, que tiene Reforma, en donde se ve que hay unas incongruencias interesantes.
El PRD como partido apoyó en el Pacto por México la privatización, bueno, no le llaman privatización, sino la transformación del sector energético. Y lo que se ve en los perredistas, los que se dicen perredistas, no la izquierda, no los de Morena, sino los que aceptan que van a votar, que van a ser fieles al PRD, etcétera, que están en desacuerdo con esa política fundamental. O sea que sus dirigentes, esos que van a elegir a Navarrete, no están de acuerdo con una de las políticas centrales, ya no del PRD, sino de México, que es la privatización de los recursos energéticos. Entonces, el PRD tiene, dentro de lo que le quede, a lo mejor le queda mucho, quién sabe, vamos a ver en el 2015, y no se lo quite Morena, de todas maneras, adentro de él hay una distancia entre dirigentes y bases en una política que es fundamental, que es la energética. No es aburrido el tema, Francisco José, es deprimente porque nos lleva a una pregunta fundamental que tú abordaste. Sí, él me dijo primero, yo lo veo un poco aburrido este tema. Dice que es deprimente, ¿no? Bueno, es aburrido porque lo que voy a decir va a ser, no lo digo solo yo, lo han dicho infinidad de gentes, es lo que pensamos la mayoría. Los partidos no tienen llenadera, parece. Es decir, tienen una voracidad que es que llega a niveles incomprensibles, porque por donde quiera salen los montones de dinero privado, sea de empresarios como Ahumada, que por supuesto le daba 400 millones, que luego iba a recobrar con presupuestos alzados de la obra pública que le daban las delegaciones. Iba a recobrar y con ganancias. Y con ganancias, pero ganancias para poderse tener un avión privado y llevarse a Rosario a pasear por el mundo, porque así viven los empresarios que obtienen el favor de los partidos políticos. Pero lo que es realmente ofensivo, y lo recuerdo porque hay una parte del auditorio que no lo sabe, la única dependencia o institución pública que tiene garantizado el aumento anual de su presupuesto en la Constitución son los partidos, porque modificaron la Constitución para poner ahí una serie de cláusulas que dicen que seguirá aumentando al ritmo del salario mínimo. Por tanto, si el salario mínimo lo aumentan 15 pesos, que está muy bien, por otro lado, me parece excelente la propuesta de Mancera, ese mismo porcentaje va a subir el dinero que reciben los partidos. Está indexado. Y no solo eso, sino que está indexado al aumento de la población. Es población, salario mínimo, y la población mexicana va a crecer hasta el 2030. Por tanto, 2030, 32, de acuerdo, a partir de ahí ya no va a aumentar, sino que se va a estabilizar y luego a decrecer. Quiere decir que vamos a estar engordando esta bola de zánganos deshonestos, corruptos hasta el 2032. Mientras ellos embolsan más dinero de narcotraficantes y empresarios, esos son los partidos que nos vienen a salvar la patria. Por eso, no solo es aburrido porque ya conocemos la historia, van a hacer lo que les da su gana, sino que es deprimente porque recuerda que para ellos la política es el arcón de los saqueos. Bueno, yo me atreví tal vez indebidamente a calificar de aburrido este tema, que no tiene nada de aburrido, por otra parte, y hay varios elementos que vienen a conjugarse para ver este panorama. Es decir, por una parte he visto una nota en donde Rosario Robles aparentemente acepta haber firmado un pagaré en blanco de 400 millones a Carlos Ahumada, que es el que deben haber estado utilizando para esta demanda. No lo sé, pero esa es una... ella ahora está siendo demandada por Jesús Zambrano, ahora que es secretaria de Sedesol en el gobierno priista, está siendo demandada por un perredista de los Chuchos, Jesús Zambrano, con el argumento de que está utilizando los programas sociales para beneficiar al PRI. Es decir, si los hubieran usado para beneficiar al PRD, no habría un interrogante. Y ahí no tiene nada de aburrido el asunto.
Pero este es otro de los temas que va a estar caminando en estos días preelectorales, ya con rumbo a 2015, en el PRD y las conflictivas internas que tiene, además de las que le va a traer Morena, que como ya decía Lorenzo, va a intentar ganarle el terreno en varios Y aspectos. antes de que nos vayamos, también no deja de tener su gracia que la Comisión Nacional de Derechos Humanos haya salido inmediatamente a defender a Carlos Ahumada, no a las víctimas de otras, sino a Carlos Ahumada, porque el Instituto Lo de Migración, de Migración lo detuvo. Sí, hombre. Es que Con arbitrariedad. Pero nos tenemos que ir. Véanos la próxima semana. Aquí estaremos. Mucho gusto.